por grupos? Ayer dijimos que eran grupos de 4. ¿Sí? Pues hay muchas experiencias interesantes ayer en el premio. El año pasado Puebla presentó varias cosas, de hecho es uno de los más avanzados en seguridad pública. ¿Cuántas ya tienen hasta drones? Ya tienen ahí un complejo de visitas que van visitando a las manifestaciones, ciertas zonas. Cuando uno está a Puebla ya le toman por luego de dónde viene y quién es el dueño, si llega a ese evento. El año pasado presentaron un modelo de seguridad con participación ciudadana en Puebla. Hicieron en un municipio al lado un municipio de costumbres. Están trabajando sobre una cuestión ambiental y están tratando de recuperar la parte del municipio. Lo que hicieron fue empezar a hacer concursos de agua para ir tratando de recuperar la mayor cantidad de agua para que se vayan filtrando los mantos acuíferos y que a la hora de excavar y hacer pozos se reduzca los metros que tenían que excavar. Ahora de que estaban buscando 10 metros para encontrar agua, con las obras de infraestructura que hicieron aumentaron como a 4 metros ya se Entonces estos cuates empezaron a generar un modelo de separación de basura y lo que fueron encontrando fue que al separar empezaron a venderlo y a reciclar y eso les iba generando ellos un ingreso. Llegó un cuate que era agrónomo y les dijo, ¿sabes qué? Todos los desechos orgánicos vamos a empezar a crear compost y en un terreno municipal son a generar tiendas y empezaron a producir abono orgánico. Está bien interesante lo que pero ¿qué tenemos que no,
Pero no está así. Ya. Si consigues otros dos, me voy contigo. Te va a dar chance. Sí, que me quito los 5 eran 11. Vamos a ya te digo. Pues. Este es el pico de 4. Voy a borrar ahorita. Anoto dos veces. Sí, si no la borran una y queda chequen bien eso, se olvidan de que se los cambios. Bueno, no pero no es mío. Después se pasa.
De hecho, quedó muy bien.
Eso lo ocupan un poquito para hacer cuestiones regresibles o a lo mejor hacer predicciones aerodinámicas que
básicamente se quiere hacer es más para ir identificando a priori, sí, que ya tratar de establecer tendencias ya es algo más complicado. No se quiera hacer esa transformación de los cuales sobre todo que empieza a crecer la medicina, no cualquier sector que es Por el centro de
repetitivo. Es repetitivo, mira, en esta ocasión es como interesante. Aquí este es uno de los problemas. Aquí ya en 1985-86 y aquí te vuelvo a decir los problemas técnicos, bueno, por estas razones más los problemas de la tenemos de tener no debes de no, por eso digo. No, ¿Ya terminaron? Los voy a interrumpir un ratito porque quiero que vayan sistematizando algo de información de lo que están leyendo. Y una de las cosas, de las preguntas que vienen es que hagamos como un mapa de actores o que identifiquemos a los principales actores que intervienen en este proceso. Hay varias formas de ir
identificando este tipo de actores, y creo que una de las cosas que están haciendo es ir rayando y más o menos viendo cuál es la función que van desempeñando. Eso, digamos que lo hacemos acompañando la lectura, pero lo que me interesa es que ustedes puedan ir sistematizando esta información y que les vaya representando un mapa que puedan plasmarlo en algún lugar, porque cuando empezamos a generar esquemas o algunas matrices nos permite ir analizando la información de mejor manera. Entonces, una de las cosas que aquí les propongo es que vayamos haciendo algo como esto, ¿no? Podamos poner en una matriz el nombre del actor, la postura que tiene, de alguna forma, si está a favor, si es indefinido o está en contra. Esto nos va a ir permitiendo ver cómo va interviniendo en el proceso, y podemos ir, por otro lado, estableciendo como un mapa que nos permite ir viendo las relaciones que tiene con otras instituciones, con otros actores, y esto nos va a ir generando a nosotros un panorama más amplio y más preciso de cómo van interviniendo en cada uno de los aspectos que se van generando. Este mapa de actores está relacionado con un centro histórico. Tenemos, me parece que hay centros históricos catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Digamos que somos de los países que tiene mayor riqueza en ese sentido. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a ver cuántas instituciones intervienen en un centro histórico, a veces la complejidad de su gestión es muy grande, porque intervienen tantos actores con tantos intereses que a veces no facilita que esto funcione. En este sentido, digamos que el centro histórico, por un lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es quien determina las declaratorias de patrimonio. La Secretaría de Desarrollo Social lo que hace es que a través del programa Hábitat tiene una vertiente de centros históricos y los apoya mediante algo de presupuesto, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, proporciona un programa de ciudades patrimonio. ¿Vale? La CEDESO es la estatal. ¿La CEDESOL? No, a nivel federal. Digamos que la CEDESOL a nivel federal tenía un programa que se llama Hábitat. Ahora, con la conversión que hubo, se pasó a la SEDATU, porque la CEDESOL tenía lo que era el desarrollo urbano a su cargo, y ahorita que se transformó la SAGARPA en SEDATU, la parte de desarrollo urbano se la mandaron a la SEDATU. Entonces, una de las cosas que se va generando es que tanto la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo van generando diversos intereses en estas zonas. Si ustedes se dan cuenta, la Secretaría de Educación Pública, a través del CONACULTA, empieza a proporcionar recursos para ejercer actividades en un centro histórico. La CEDESOL, a través del programa Hábitat, su vertiente de centros históricos, da recursos para generar programas y para remozar los centros históricos. La Secretaría de Turismo proporciona recursos a través de varios programas para las actividades turísticas que se generan en el centro histórico. Entonces, digamos que esto es a nivel federal, pero a nivel estatal, ¿cómo funciona? La CEDESOL, la SECTUR y la SEP, a través de sus delegaciones estatales, empiezan a ejercer recursos para los centros históricos. En realidad, estos son los que empiezan a generar los proyectos, pero todavía queda muy aislado, y aquí empiezan a intervenir los congresos estatales, que empiezan a legislar a través de, empiezan a generar leyes que permitan que los centros históricos empiecen a funcionar. Las universidades regularmente lo que hacen estudios y dan opiniones técnicas acerca de esto. Los centros históricos se empiezan a generar patronatos, que son los que empiezan a generar
ciertas normas técnicas o empiezan a dar ciertas recomendaciones y hasta generan dinero para desarrollar actividades en el centro histórico. Entonces digamos que aquí el gobierno estatal y el gobierno municipal va muy de la mano, porque si bien los gobiernos estatales tienen la capacidad de intervenir en estos espacios, el gobierno municipal es quien realmente realiza las acciones. Entonces, por otro lado, empiezan a aparecer privados que empiezan a participar o quieren participar en las actividades del centro histórico. Se empiezan a generar comités ciudadanos a favor o en contra de las acciones que se van realizando. Las cámaras de comercio son muy activas en este sentido, empiezan a aparecer asociaciones en la protección del patrimonio, y hay otras organizaciones o grupos de interés que también quieren participar en esto. Este es un mapa más o menos de cómo los actores se van relacionando entre sí. Otro ejemplo que les proporciono es en Aguascalientes. En Aguascalientes el servicio de agua potable está concesionado. Fue una de las primeras concesiones y es de las que aún permanece. Si ustedes se dan cuenta, intervienen muchos actores, y una de las cosas que propone este esquema es ver más o menos las coaliciones promotoras que estuvieron a favor o en contra en esta concesión del servicio de agua potable. ¿Por qué es interesante ver? Por ejemplo, lo que vendría siendo el PRI y lo que vendría siendo bueno, esta coalición, en un principio se mantienen a favor, pero por ejemplo el PRI, cuando pierde las elecciones, se posiciona en contra, porque el agua lo toman como un estandarte. Primero en el 93, en el 89, que se empiezan a descentralizar ciertos servicios, se empiezan a poner a favor de la concesión del servicio de agua potable, y una de las cosas que se trataba de hacer es que el municipio no tenía la capacidad para prestar el servicio. Aguascalientes es una de las ciudades donde la carencia de agua, o el agua al menos, tiene tantas sales minerales que a veces no es potable. Entonces les empieza a generar cierto malestar a la población, y si ustedes conocen gente de Aguascalientes, los dientes los tienen como manchados, y eso es por lo que contiene el agua. Entonces, una de las cosas que empiezan a promover es que en esta fecha, en el 92, se concesiona el servicio de agua potable. Las personas que estaban a favor, digamos que para ellos representaba que el municipio se quitara de una responsabilidad, se lo otorgaron particular y que ellos les otorgaron beneficio económico. El problema es que a partir de la concesión el costo de la tarifa se empezó a incrementar. Los ciudadanos son los principales que se han venido quejando de lo que es la tarifa, y a partir de la concesión se empiezan a crear asociaciones, organizaciones de vecinos que empiezan a manifestarse en contra. Este periodo es muy importante porque a partir de la concesión algunos grupos políticos se empiezan a manifestar en contra, pero cuando empiezan a ganar las elecciones y ven que el servicio es muy difícil que revoquen la concesión, lo único que hacen es cambiar de bando y mantenerse a favor de este tipo de cosas. En la lectura ustedes van a encontrar posiciones como esta, y una de las cosas que les trato de mostrar aquí es cómo sistematizar esto para poderlo interpretar y mostrarlo a alguien más para que lo pueda comprender. ¿Cómo estableces la escala de valores en la gráfica anterior? ¿Cómo se determina qué tanto estás a favor o en contra? No, bueno, aquí la representación se maneja como en dos cuadrantes, ¿no? ¿Estás a favor o estás en contra? Lo que pasa es que, como son tantas, lo único que se trató de hacer es interpretar quiénes se mantenían a favor o quiénes se mantenían en contra. Pero quiénes estuvieron a favor o quiénes estuvieron en contra. Pero si tú lo quieres ver de esa manera, aquí podemos ir viendo más o menos quiénes estuvieron a favor, se mantuvieron fuera, o quiénes están en contra. Si venimos acá,
que es lo siguiente, y es algo que les mostró el maestro Pablo Rojo. Una de las cosas es que tenemos que identificar al actor. Otra, cuáles son las motivaciones o los intereses por los cuales están participando, los principios y los recursos con los que cuentan estos actores. ¿Por qué se pone así? Los intereses y las motivaciones me parece que están bien establecidos en la lectura. Los principios con los que cuenta me parece que es un poco más el objetivo al cual se quieren enfocar. Y los recursos es la parte más importante de los actores. Un actor con pocos recursos difícilmente va a tener incidencia en las decisiones, pero un actor con muchos recursos, ya sea económicos, humanos, políticos, va a tener mucha incidencia en las políticas. Pongamos, yo creo que el mejor ejemplo que tiene México, ¿no? Carlos Slim tiene una incidencia tan grande en la dinámica del país, que si él determina no invertir, el país tiene que adecuar toda su política económica para que este señor pueda invertir en el país. Lo mismo pasa con las empresas internacionales. Si Estados Unidos un día dice, o una empresa internacional dice, oigan, quiero invertir en México, México tiene que legislar para brindarle todas las facilidades para que esa empresa se venga a instalar y pueda generar beneficios económicos. ¿Perdón? De alguna forma, desde hace tiempo se abrió la puerta a la inversión extranjera y nos venden o nos dicen que vamos a tener una mejor derrama económica y el bienestar va a ser mayor para nosotros. Espero que les salga. Esperamos que sí. Entonces, una de las cosas que quiero que hagan en este ejercicio es que trabajen con estos esquemas que les estoy poniendo para que ustedes mismos vayan identificándolo y de alguna forma vayan organizando su información. Esto les va a ir permitiendo identificar primero a los actores, la posición en la que se encuentra, la relación que tiene con otros actores, cómo se han mantenido en el tiempo y por último los intereses que tienen y cómo han empezado a trazar sus estrategias y con qué recursos cuentan para incidir en las decisiones públicas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto lo hacemos todos los días. El problema es que no lo plasmamos y lo único lo que estamos tratando de hacer es que ustedes vayan sistematizando su información. En la medida que puedan hacerlo continuamente, a ustedes les va a facilitar la toma de decisiones. ¿Nos muestras la primera? La presentación se las dejo, yo creo que se las comparto, no hay ningún problema. La idea un poco de los diplomados o de este tipo de capacitación es también compartirles lecturas para que ustedes vayan avanzando en esto. Yo lo que traté de hacer es traerles un caso práctico de algo que sucedió, algo real, y la intención me parece es que pudiera ser complementado con otras lecturas adicionales que a ustedes les pudiera ampliar su conocimiento acerca de ciertas temáticas. Yo voy a dejarle ahí algunas, se las envío por correo en la semana para que las puedan compartir con ustedes, algunas lecturas que les puedan servir acerca de este tema. ¿Tienen preguntas, dudas? Con todo gusto yo me acerco y los apoyo.
De hecho, ya nos interesa recibir